Bueno, y Mega Investiga conversó en exclusiva con Eugenio Campos, que es el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción que dirige las investigaciones por el llamado caso Convenios. Son cerca de 70 causas a nivel nacional y unos 50.000 millones de pesos los que se entregaron a 90 fundaciones vinculadas al Serviu y también a los gobiernos regionales. Ahora, ¿existió un mecanismo para defraudar al Estado? Estamos justamente con Cristóbal Ferrer para conversar sobre esto. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, ¿y tú? Bien también. Gracias por la invitación. Bueno, reiterarte esa pregunta, o sea, ¿existió un mecanismo para defraudar el Estado? ¿El Estado ya se pudo dilucidar un poco esto? A ver, un mecanismo, hay voces que hablan de un mecanismo, Ya. ¿cierto? Contextualicemos un poco. Ya, perfecto. Esto en el mes de junio, cuando se destapa la primera fundación relacionada al MIMBU, en el norte, en Antofagasta, Democracia Viva, ¿cierto? Sí. Ese fue el primer caso. A todos nos suena ese nombre a estas alturas. Claro, sí. Democracia Viva, asociada a un partido político. Ese fue el primer caso, 420 millones, y ahí empezaron a surgir más casos, ¿cierto? Claro. No solo relacionado al MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solo tiene 15.000 millones de pesos que se investigan. Pero surge una nueva figura, aún más trascendental en los montos, ¿cierto? Que lo que nos explicaba el fiscal, que son cerca de 35.000 millones de pesos en los gobiernos regionales. Claro. Y ahí podríamos hablar eventualmente de un mecanismo, porque en todas las regiones del país, menos la Valparaíso y Metropolitana, se abrieron causas en los gobiernos regionales. Investigación por estos fondos que fueron entregados a fundaciones, ¿cierto? Entonces ahí se habla de un mecanismo y surge la pregunta, ¿se pusieron de acuerdo de hacer todos el mismo mecanismo de pasar dinero a privados? Eso, porque era de cierta forma el mismo modus operandi, se podría decir, Claro, ¿no? claro. Y eso es un poco lo que se investiga y algunas voces que apuntan a que eventualmente habría una orden, un llamado a cumplir con un presupuesto, porque expliquemos que los gobiernos regionales manejan un presupuesto anual, ¿cierto? Claro. Ese presupuesto anual, cuando uno llega el tiempo de rendir a Contraloría y a rendir a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto, tiene que cumplir con el gasto. Entonces, tal vez esa orden iba a, en un mes, en 2 meses, cumplamos con lo que no nos hemos gastado, y ahí empezó esta gran chorreo de plata, por decirlo así, a estas fundaciones, entrega de plata a estas fundaciones. Entonces ahí se habla de un mecanismo, ¿ya? Conversamos en exclusiva con Eugenio Campos, que es director de la unidad de lavado de activos y anticorrupción de la Fiscalía a nivel nacional. Claro. Él está, por decirlo, en la cabeza a nivel nacional acá en Santiago, comandando a los fiscales adjuntos de cada región que están llevando las investigaciones. Tenemos investigaciones en casi todas las regiones del país, ¿cierto? Conversamos en exclusiva con el fiscal, estas son parte de las declaraciones que nos dijo, escuchémoslo a continuación. La investigación del día de hoy da cuenta de una proliferación que desde junio del año 2023 a abril del año 2024 nos permiten del Ministerio Público ya tener alrededor de 70 causas, en este caso 70 RUC al menos, aperturados, investigados por parte de las Fiscalías Regionales a nivel nacional de Arica a Magallanes, ¿no? La magnitud del caso Convenio es que son investigaciones que tenemos particularmente, sino es decir, en todas las regiones del país. Si tuviéramos que clasificar de dónde vienen más o menos las transferencias, notablemente las transferencias a corporaciones y fundaciones vienen de gobiernos regionales. Y de estos gobiernos regionales, en este caso, de una cifra del doble o el triple de aquellas que provengan del MIMBU. Bueno, ahí ejemplifica, ¿no? Lo grave de este caso Convenio, se podría decir, que tú bien lo estabas diciendo antes. Comenzó con una fundación, pero poco y nada sabíamos que eventualmente esto iba a estallar y iba a terminar en los gobiernos regionales a lo largo de todo el país. Hoy estás como escuchando al fiscal, en cada una de las regiones se vio este modus operandi. Sí, los gobiernos regionales se investiga 35.000 millones de pesos a lo largo de Chile, en todas las regiones del país, en todos los gobiernos regionales, diferentes causas abiertas, que investiga al gobernador regional, agente de funcionarios públicos del gobierno regional y algunos vínculos con las fundaciones. Claro. A ver, ¿qué cosas se investigan? ¿Ya? ¿Qué cosas se investigan puntualmente? Vínculos políticos, vínculos políticos, o sea, el funcionario del gobierno regional conocía o son del mismo partido político. Lo hemos visto en algunos casos del norte, por ejemplo, la Revolución Democrática, hemos visto algunos casos así. Claro, saltarse el concurso, por decirlo así, o sea, asignación directa de recursos, ¿cierto? Sin pasar por ninguna, ni comité, ni evaluación. Y
el tema que también lo vimos en el norte, ¿cierto?, con Democracia Viva, que es fundaciones que nunca se habían dedicado a ese rubro y se ganaron un proyecto. Es que eso se ha visto en varios casos, fundaciones que fueron contratadas y que no tenían absolutamente nada de experiencia, un par de días nada más. Claro, esos son los patrones comunes Sí. de cada uno de los casos. Para explicarle un poco a la gente, por ejemplo, de todas las causas, hay casos conocidos de los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso en Biobío, en la región del Biobío, Sí. tenemos el llamado caso Lencerías. Claro, ¿Ya? Polisi también. Polisi, Sí. Camila Polisi, su pareja, hoy día ambos en prisión domiciliaria, ¿cierto? Donde se investigan fondos que fueron después derivados o usados para viajes personales, comidas y compra de ropa interior en lencería, por eso se llama tiene ese nombre, lencería, caso ¿cierto? lencería, claro. Eso es Biobío, que es uno de los grandes casos, pero no es el único caso que se investiga en Biobío. Una de las regiones más afectadas es la región de la Araucanía. ¿Por qué? Ya. La región de la Araucanía, solo en la región de la Araucanía se investiga 21.000 millones de pesos Ah, en fondos derivados a fundaciones. Ahí uno de los casos más emblemáticos, más conocido por la gente, es el caso denominado Manicure. sí. No sé si te Sí, acuerdas sí, del sí, caso sí, me acuerdo Manicure. perfecto. Ya, una fundación, FOLAB, que se adjudicó cerca de 630 millones de pesos para capacitar a mujeres en temas de manicure, peluquería y asesorarlos en cómo podían armar su empresa, ¿cierto? Claro. Pymes, para Potenciar a las mujeres eventualmente en el mundo laboral. en esa zona de la Sí. Araucanía. Al final esos proyectos nunca se cumplieron. Los dos representantes de la fundación hoy día están detenidos y también hay dardos que apuntan, investigaciones que apuntan al gobernador, que está hoy día formalizado por esa causa, el gobernador. Otras cosas que se pueden dilucidar que nos dijo el fiscal, que vamos a pasar a escuchar parte de la entrevista, es una posible financiamiento irregular de campañas políticas. ¿Cómo es esto? Ya. Aún no se determina qué cargos públicos se financiaron, es decir, diputados, concejales, alcaldes o gobernadores se financiaron con esta posible financiamiento irregular de campañas políticas, pero es una arista que está investigando Fiscalía. ¿Por qué? Porque mucho de este dinero no se sabe dónde están. Claro, ¿dónde están? ¿Dónde están? No están en bienes que tiene la fundación, porque uno podría decir, la fundación compró autos, Claro, que apartamentos. se vea reflejado en algo para las mejorías para la ciudadanía. Eso no existe, no se ha visto reflejado. Entonces, ahí está la arista, tal vez el político le dio la facilidad para adjudicarse este dinero fiscal Sí. y después parte de ese monto, parte de ese dinero, es vuelto a este político que le dio la facilidad, no sabemos quién, son parte de la teoría de la Fiscalía, que lo habría ocupado para campañas políticas, ¿cierto? ¿Sería en esas regiones o eventualmente podría ser una investigación en otras regiones Eventualmente podría ser en todas las regiones. Ya. Hay un punto puntual en la Araucanía que se está investigando, ¿cierto? también? Ya. Bueno, en el caso de Democracia Viva, el caso gatillante en Antofagasta, que Claro. tiene relación con el MIMBU, no con los gobiernos regionales, también está Catalina Pérez, diputada, investigada por unos traspasos de dinero desde, no solo de su pareja, que era el presidente de la Fundación Democracia Viva, sino de funcionarios del MIMBU. Hay transferencias que aún ella no ha podido justificar. Hay un tema de un fuero, ¿cierto? Que Sí. Fiscalía aún no puede investigar sus cuentas, Claro. prestarle declaraciones, porque tienen fuero, ¿cierto? Entonces, en parte de lo que nos dijo el fiscal es que están viendo cómo desaforar, por ejemplo, a Catalina Pérez para ver esta arista de financiamiento irregular de campañas políticas. Ahora, eso puede ser sumamente grave porque esta investigación está en curso, estamos de cara a elecciones, o sea, algo puede pasar previo a las elecciones también y eventualmente afectar una de las candidaturas de las personas, al partido político. O sea, me imagino que es una situación que tiene bastante tensa a todos los partidos políticos de cara a la elección. Impacto político Sí, hay, sí. ¿cierto? Lo vimos con el caso del MIMBU, hoy día lo estamos viendo con los casos de los jugadores a nivel nacional en todas las regiones del país. Recordar que este año tenemos elecciones, Sí, ¿cierto? por eso. Y los gobernadores regionales, Sí. hay muchos que van a ir a una La reelección. reelección, Sí. exactamente. Entonces, cuando yo le pregunté al presidente de los gobernadores regionales, que es el gobernador de Valparaíso, señor Ya. Mondaca, sobre esta posible orden de algún ente superior a los gobiernos regionales o se pusieron de acuerdo para hacer todos este posible mecanismo Claro. de entrega de dinero a fundaciones, él me responde que no,
que eso no Ya. existe porque ellos son autónomos y elegidos por la gente. El impacto político existe de cara a las próximas elecciones. Quiero invitarlo a ver otra parte de la entrevista del fiscal, ¿cierto?, Eugenio Campos, que habla un poco de esta irregularidad en las campañas políticas y el modus operandi o este método en los gobiernos regionales. Esto es parte de la entrevista del fiscal Campos. El alto monto, poca experiencia, carencia o exenta de domicilio o muy poco conocido, ¿no?, entre otras. Y otro, por cierto, que también no descartamos respecto a aquella mirada de determinados sectores, que lo cual también tenemos en vista, ¿no? Y ahí, por cierto, tenemos una coordinación también con el Servicio de Impuestos Internos y la tenemos también con el CERVEL en algunos puntos. Nosotros vamos a investigar a la persona que haya que investigar y si vamos uno, vamos por todos, en exista mérito para ello. Bueno, estamos escuchando parte de la investigación que se está llevando a cabo, él mismo está señalando, el fiscal, que ya están coordinados con el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Entonces, es una situación que está completamente en desarrollo. O sea, ¿podríamos tener resultados en esta investigación previo a estas elecciones y podría cambiar totalmente el mapa político como lo conocemos actualmente? Totalmente. Los tiempos de la Fiscalía no son los mismos tiempos de las elecciones. Sí. Si ellos encuentran un dato que les justifique una formalización, un arresto o presentación a un juicio, lo van a hacer. Claro. ¿Ya? Entonces, claramente podría cambiar el panorama de las próximas elecciones cualquier resultado que se dé en cualquiera de estas investigaciones a nivel nacional, ya sea MIMBU o gobiernos regionales. Porque sabemos los resultados que ha tenido. O sea, por ejemplo, cuando se investigó el caso Fundaciones, sabemos todo el impacto que tuvo, por ejemplo, en el partido político Revolución Democrática. Termina incluso con la renuncia, ¿no?, de Jojo Jackson, que era ministro en ese momento. O sea, las repercusiones en un partido político son gravísimas cuando pasan estos casos. Entonces, claro, cualquier situación que pueda salir de estas investigaciones es sumamente complejo. Ahora, no sé si el fiscal te dio más antecedentes sobre eso, más lineamientos, cómo se están haciendo estos trabajos. Ahí estamos escuchando que está trabajando, por ejemplo, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Sí, el tema del Servicio de Impuestos Internos es porque estas fundaciones, Claro, cuando llega el tiempo de declarar impuestos, boletas, ahí salen los datos de en qué están esas declaraciones, Sí. qué tan efectivo están esos montos, y ahí podría surgir algo en estas declaraciones de impuestos que hubo en el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Por eso Claro. están en coordinación con ellos, porque ahí podrían aparecer antecedentes de que el dinero no se gastó o no fue a contratos de la gente que tenía que cumplir con estos proyectos que se hicieron desde el Estado, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo que contratar a gente para trabajar en los campamentos, eso debería ser presentado en el Servicio de Impuestos Claro. Internos desde yo como fundación, ¿cierto? Sí. Estos son los contratos que he hecho, estas son las boletas que he hecho. Por eso, transparencia, por eso están en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. También menciona que están en coordinación con el CERVEL por esta lista, por la lista de las campañas políticas, ¿no? por esta lista de las campañas políticas. ¿A dónde fue el dinero? Claro. Eso es una de las preguntas que se hace la Fiscalía, ¿cierto? Esto está en investigación, está en desarrollo a nivel... No sabemos, por ejemplo, qué región va a ser noticia primero. Es que eso, claro. ¿Qué Ahí está. ente político va a ser Sí. noticia primero? Son investigaciones reservadas, ¿cierto? Claro. Uno, como informadores, como periodistas, le encantaría poder saber, Sí, efectivamente. anticiparse a lo que va a pasar con Fiscalía, pero Sí. vamos a estar atentos a ver qué pasa en estas investigaciones a lo largo de Chile. Donde eventualmente se pueden sumar más aristas, me imagino, y pueden sumarse más personas implicadas en esta investigación. O sea, no solo los casos quizás más mediáticos, como el caso Polisi y todo eso, el caso Manicure, por ejemplo, Democracia Viva. Eventualmente se podría ampliar mucho más esta investigación a medida que el Ministerio Público lleve esta investigación. Hay aristas que apuntan a lo que te comentaba de esta orden, ¿cierto? Hay aristas que apuntan al segundo piso de la moneda, ya sea por una omisión de cuando conocieron la información y no denunciaron, Claro. o por esta posible orden. Estamos hablando del señor Cristian Cristi, ¿cierto? Cristi, ¿Cierto? Entonces, hay algunos antecedentes que podrían apuntar un poquito más arriba a la moneda, al segundo piso de la moneda, pero son materia de investigación, son aristas que está investigando la Fiscalía. Sí, una investigación que puede salpicar a muchas partes distintas, así que por supuesto estaremos atentos y por supuesto también este reportaje lo pueden encontrar en meganoticias.cl. Muchas gracias por aterrizar esta información con nosotros y entregarnos más antecedentes. Gracias. Que estén bien. Que estés bien. ¿Todo bien? Buenas